la política metida en todo, se respira, pero a veces mal utilizada o utilizada para los que quieren sacar réditos electorales de ella, bien utilizada, eso depende de cómo se mire. Estamos hoy en contacto nuevamente, después de hace mucho rato que no hablábamos con él, con Miguel Jaramillo Luján, analista político. Qué bueno que esté con nosotros, Miguel. Bienvenido a Clickracia, el poder de la información. Un clic, la democracia en la información, formación para la democracia. Bienvenido. Hola Roger, un saludo muy cordial para ti. De verdad que me place mucho volver a estar acá con ustedes en Clickracia. Un gusto saludarlos. Muchas gracias, hombre, Miguel. Oiga, Miguel, lo que estoy diciendo, la política es una maravilla. Ahí empezamos incluso la conversación con la doctora Claudia Carrasquilla y pues obviamente tiene que ver mucho con los procesos judiciales de ella, en contra de ella y la situación que ella jurídicamente enfrenta, pero no está o no deja de estar cruzado por lo político. Todo el tiempo se mencionó que es una pugnacidad que parte desde el otro extremo político, el de el pacto histórico con Isabel Zuleta, con Daniel Quintero, etcétera. En fin, lo político entonces siempre está metido, y decía yo, hasta el aire que respiramos tiene que ver con decisiones políticas. Pero usted que es asesor, ha sido asesor y ha tenido tanto tiempo acompañando candidatos, no solamente a nivel nacional, sino internacional. Hombre, definitivamente, Miguel, entre más mentiritas pueda uno meter en un proceso electoral o incluso postelectoral, cuando ya una persona elegida pero quiere fortalecerse en su posición política, entre más desinformación y entre más se genere ruido en torno al otro lado, por ahí es que debe funcionar la bendita política, Miguel. Roger, otra vez un saludo para ti, para toda la audiencia, un gusto estar acá. Hombre, yo creo que, digamos que en la política hay que tener claro que siempre que exista un rival hay probabilidad. Entonces, es un poco incómodo para un líder político o para una lideresa política tener que lidiar con quien es su opositor. Pero si hablamos en términos técnicos, como en la vida cotidiana, tener un rival, tener una contraparte, tener una persona o un sector que te controvierte, pues hace parte de una realidad que la persona que se dedica a la carrera política tiene que entender. La contraparte, los contrapesos hacen parte de la dinámica como tal. Ahora, tú tratas allí un tema que es obviamente la dicotomía entre la verdad y la mentira, que es una línea muy delgada donde en los tiempos actuales, pues lamentablemente se ha caído, se ha cruzado ciertas líneas rojas, se ha cruzado, se ha movido la cerca, digamos, de la ética, se ha movido la cerca de la agresión al otro, hemos caído en la tentación, perdón, del insulto, de la vulgaridad, y yo creo que allí es donde se pierde la esencia de ese debate entre dos posturas que pueden estar encontradas en busca de una construcción en disenso, a pesar del disenso lograr un consenso político y poder construir sobre ese disenso una solución acorde a la necesidad de una política pública o a una necesidad específica que tiene una realidad. Entonces, en ese orden de ideas, yo creo que lamentablemente, cuando ya, como acaba de explicar la concejal Claudia, o como muchos otros lo están argumentando en estos días, cuando se cae en el terreno de cruzar la línea de la intimidad del otro o de acudir a argumentos falsos para agredir al otro, yo creo que se sale totalmente del estadio de la discusión política, y ahí es donde yo creo que se convierte todo ese contenido en un contenido, yo diría que inútil para la construcción de ciudadanía, inútil para la construcción de política pública, inútil para la edificación de consensos, y entramos en un terreno donde lamentablemente ya es la pugnacidad personal, la agresión de la intimidad, que lamentablemente, y hay que decirlo también, vende mucho para las audiencias, pero también desconfigura no solamente la imagen de los líderes políticos, sino el terreno de la política misma. Estamos ensuciando el agua que bebemos todos, y eso hace que el ciudadano se aleje, le genere muchísima más resistencia a la política y el ejercicio de lo público. Qué expresión tan buena esa, Miguel Andrés Jaramillo Luján. Estamos ensuciando el agua que bebemos todos. Sabe que yo
que todos los días me estoy preguntando sobre este tema del desprestigio de la política, del desprestigio de los partidos políticos, del desprestigio del Congreso de la República, de ese nivel en las encuestas de cercanía, que esto tiene que ser muy lamentable, lo tendría que lamentar la clase política nuestra. El nivel de desfavorabilidad de las guerrillas son tan cerquitas, por ejemplo, el del ELN, tan cerquitas al del Congreso. Eso no tiene sentido, no tiene lógica, pero tiene que ver con chapucear el agua. Es que ensucian el agua permanentemente con estas actitudes, estos comportamientos. Porque falta de conciencia para tener que beberse el agua sucia que están ensuciando, ¿no? ¿O no, Miguel? Sí, porque finalmente se trata, digamos, del deterioro de las instituciones. Cuando uno, por ejemplo, escucha a gente vanagloriarse o feliz porque a un alcalde, porque a un gobernador, porque a un concejal, porque a un diputado, porque al presidente de la República, digamos, le va mal en una encuesta o comete un error, digamos, al hablar o habla de ciertos temas y se genera un desafuero o hay alguna equivocación o hay algún choque entre dos ministros, ve uno gente disfrutando, así como defendiendo si se tratara de un político que está en su propia horda o en su propio grupo. Pues me parece que la primera actitud no lastima únicamente al político que comete el error, antes bien yo creo que lo humaniza desde el imaginario colectivo. Pero lo más preocupante en estos casos siempre es la forma en la que se deteriora la institucionalidad, se deteriora el cargo, se deteriora esa dignidad, porque esa persona no es, digámoslo de alguna manera, el ser humano que se representa a sí mismo, sino que es un ser humano que está elegido o nombrado en una dignidad y que al ver o al recibir esta horda de críticas desmesuradas, de esta horda de críticas sin sentido técnico, esta horda de críticas que no buscan, digamos, un diálogo, una conversación desde el disenso de las posturas, lo que hace es debilitar la institucionalidad. Yo creo que si algo ha pasado en estos últimos 3 años en Colombia es que hemos asistido a un lamentable debilitamiento al extremo de la figura del presidente de la República, del gobierno nacional, de los ministerios, por cuenta de muchas decisiones desafortunadas que también han pasado en otros gobiernos. No quiere decir que es que pues, sino que lamentablemente ha habido una serie de decisiones que han deteriorado las figuras, pero las deteriora mucho más el ciudadano, el analista, digámoslo, el ciudadano que tiene una mayor capacidad de comprensión, una mayor capacidad de pensamiento, de discernimiento, de reflexión, de introspección, cuando ataca desmesuradamente y sin argumentos esa figura. Porque finalmente es una figura que las audiencias empiezan a ver como desprestigiada, más allá de quién esté ahí. Por eso vemos esa generalización peligrosa de muchos de decir, es que todos los políticos no sé qué, es que todos los gobernadores, es que todos los alcaldes. Y entonces, ¿dónde están los ciudadanos o dónde está la ciudadanía que construye pesos y contrapesos desde el disenso y desde la construcción de los desacuerdos? Y ahí es donde yo soy enemigo total de las burlas personales, tanto contra Iván Duque, Gustavo Petro, Juan Manuel Santos, el que sea. Lamentablemente, muchos en medio del humor, de las reacciones, de las emociones, un poco a rasgarme las vestiduras aquí a hacer que uno nunca lo ha hecho, nunca se ha reído, nunca, pero cuando uno convierte esto en humor se le olvida, no digo pues tampoco no nos podamos reír, ni más faltaba, pero cuando esto se convierte en humor y se caricaturiza la figura, también se lastima la institucionalidad y en eso hay que ser, digamos, totalmente claros, Roger, y yo creo que todos hemos sido testigos de esto. Miguel, buen día, cordial saludo, qué bueno tenerlo de nuevo por acá. Miguel, yo quiero que hablemos de la posverdad, y es que ahora no importa ni la ética, ni la verdad, ni el sentido de la proporcionalidad, nada, pues, o sea, lo único que interesa es la satanización de mi contrincante político, independientemente si para esa satanización impongo una narrativa que a la legua es totalmente mentirosa, de una y de otro lado, y que, por ejemplo, nos lleva a escenas que a mí me parecen tan contradictorias de ver que unos senadores celebran la caída de la consulta popular como si hubiéramos ganado un mundial de fútbol, cuando es un tema que le interesa a todos los 54 millones de colombianos
y mucha gente, y lo digo es más por la reacción a esa celebración, aplaude ese tipo de celebraciones. Y entonces, ¿dónde está el sentido democrático de una sociedad que lo que quiere es vivir en armonía y plena de sus derechos? Javier, con los buenos días, un saludo para ti. Pues recordarle un poquito a la gente que este es un término que surgió a partir del Brexit, incluso la Real Academia de la Lengua ha validado, pues digamos, como esa mentira emotiva, como una especie de distorsión deliberada de esa realidad donde priman las emociones y las creencias personales por encima de los criterios de opinión pública que construyen política pública. Entonces yo creo que sí, se trata indudablemente de una serie de reacciones y posturas que me parecen negativas en tanto y en cuanto acuden a la mentira o acuden a un argumento falso. Yo no soy enemigo de que alguien se pueda oponer a la propuesta de la consulta popular del presidente Gustavo Petro en el Congreso, ¿sí? Me parece que está en todo su derecho, pero el límite de la posverdad realmente, desde la Real Academia de la Lengua, está cuando se utilizan emociones propagandísticas, concepto propaganda, robarse el alma del otro sin argumentación, para distorsionar la opinión pública y tratar de buscar una reacción negativa o polarizante en desmedro de esa decisión o de esa postura. Cuando esto ocurre, argumentando, voy a hablar en borrador, que Petro se quiere quedar en el poder, debería haber una argumentación para poder decir, hombre, se quiere quedar en el poder, ¿por qué y de qué forma? Argumentando que esto va a acabar con el empleo en Colombia, debería haber una argumentación, ¿por qué? Y cuando desde el gobierno, desde la Casa de Nariño, se argumenta que la oposición es enemiga de la clase obrera, también se debería argumentar, de otro lado también, porque ahí también hay argumentos de posverdad, hemos visto a ministros, a congresistas, argumentando cosas que realmente dan lástima. Realmente a veces hay ciertos parlamentarios que se les nota muchísimo la falta de estudio, la falta de preparación, la falta de equipo de trabajo, esas UTLs copadas de cuotas políticas y muchas veces ni siquiera con gente que pueda estudiar, analizar y ver los temas más de fondo. También hay posverdad, también hay reacciones propagandísticas que de una u otra manera tratan de distorsionar la opinión pública. Y lamentablemente un 65-70% de nuestra población, no solamente en Colombia, sino en América Latina, son personas que no tienen unas bases de criterio de formación educativa muy alta y que disfrutan con esa pelea, con ese lodazal que se arma entre los políticos, donde prima la propaganda, donde priman los titulares, donde prima, digamos, las visiones emocionales y facilistas, la comida rápida, y muy pocos profundizan, por ejemplo, en el cuestionario de esta propuesta de consulta popular. Nos quedamos en el tema del valor, la democracia cuesta, vale plata. Y si vamos a hacer una consulta, pues revisemos, Juan Manuel Santos la hizo, Álvaro Uribe la hizo, bueno, todos los presidentes han buscado hacer referendos, consultas, y digamos eso ha valido plata porque la democracia vale plata. Y del otro lado, pues el argumento del gobierno nacional de que esto es un tema de vida o muerte, o sea, no, tampoco, ¿cierto? Entonces, yo creo que en adolescencia de esa comunicación o de ese ejercicio político que de una u otra manera pueda generar menos distorsión, pues lamentablemente yo creo que en ese aspecto, Javier, no solamente ha sido la oposición, sino también la Casa de Nariño quien ha caído en ese componente de posverdad. Miguel, buenos días. Hola Germán, buenos días, qué gusto verte aquí, hombre. Sí, igualmente. Miguel, precisamente sobre lo que acababa de decir usted, cómo recibe la gente toda esa información, real, veraz o falaz muchas veces, siempre se habla de la falta de cultura política. La gente, lamentablemente, no podemos decir que toda la población, pero mucha gente no se preocupa por hacer lo que los periodistas tenemos que hacer, que eso no debería ser exclusivo del periodismo, sino de todo el mundo, de contrastar la información, las fuentes, de mirar si lo que le están diciendo es cierto o no, si me están diciendo mentiras, por más afín que yo sea la persona que está publicando esto. ¿Qué pasa con esto de la cultura política y de estar bien informado antes de tragarse todos esos cuentos que nos meten en redes sociales sobre todo? Pues sí, Germán, con el saludo cordial para ti, un gusto verte aquí pues en Clicasia. Hombre, sí, yo creo que de una u otra manera tenemos un gran reto desde que se habla en el mundo contemporáneo, sobre todo en Occidente, desde 1965, de la llamada cultura cívica, que no es otra cosa que la cultura política, pues hacemos alusión a ese nivel, digamos, de formación
o a esos elementos o a ese conjunto de conocimientos, de criterios, de actitudes que deberían tener los ciudadanos de una población determinada frente al sistema político reinante, ¿cierto? Frente al dominio que existe. Y pues lamentablemente creo que nos han faltado quizá clases de cívica en el colegio, o nos ha faltado un poquito más de formación en temas de ciencia política, cultura democrática, pero digamos que uno a la población raza pues no puede juzgarla o no puede evaluarla, no juzgarla, ese término me aterra, evaluarla con el mismo estándar que uno debe cuestionar a las personas que hoy tienen la responsabilidad pública de comunicar, de hacer comunicación pública. Entonces, indudablemente sí, hoy tenemos pues no solamente una proliferación de canales de comunicación todos habilitados para hablar de política, muchas veces sin mucho criterio, sin mucha responsabilidad, sin límites éticos, sino que también tenemos unas hordas de amadores y odiadores disfrazados de periodistas, que son incluso manos derechas de líderes políticos que salen en medios reconocidos de comunicación a dar supuestamente opiniones, y se cae mucho en la tentación de distorsionar esa verdad y generar ahí mismo una cultura cívica o una cultura política distorsionada. Por eso no es extraño ver, lamentablemente debo decirlo con claridad, en las aulas universitarias, en espacios de opinión pública, ciertas personas que opinan ya desde el sesgo, desde esa mirada y desde esa aproximación polarizada y polarizante, que ni siquiera son capaces de entender que el otro es una contraparte humana, sino que al mejor estilo de la doctrina militar ven al otro casi como un ser despreciable por pensar distinto. Yo creo que ahí estamos frente a un escenario, frente a unos estadios de opinión que son muy tristes y que pues ojalá podamos transformar desde la educación, Germán. Bueno, Germán, entonces en ese sentido, para las elecciones de la, perdón, Germán, Miguel Jaramillo, pensando en las elecciones del año 2026, si esa polarización persiste, es lo que más se ve y es lo que más vende, el bendito centro desaparecido, o sea, aspiración con posibilidad de triunfo para las elecciones de 2026, más en los extremos que en el centro. Sí, Roger, definitivamente estamos frente a un escenario de extremos, estamos frente a un escenario, digamos, de alta polarización. Y permítame decirle algo, yo creo que la Casa de Nariño tampoco es incauta al plantear esta consulta, volverla a plantear, y la está sembrando en diferentes regiones del país. Hoy vemos a muchos que están calentando motores para la campaña al Congreso, que ya se está librando en Colombia, que ya se empezó. Vamos a 57 hasta ahora, según lo que escuchaba de César Caballero, precandidatos queredores de presidencia de la República, que ya la tendremos en un año y menos de un año y menos 15 días, y ya están empezando a plantear un relato donde priman algunos temas que son importantes. Sin embargo, hay un tema que de manera muy presente está en la agenda de la Casa de Nariño, que es el contenido de las preguntas de la reforma laboral. Que pase o no pase por el Congreso, pues por lo que vemos en el Congreso ya no va a volver a pasar, creería yo, o vaya, digamos, a las calles de alguna forma, va a llegar como un relato polarizado y polarizante entre sectores o entre lucha de clases. Ese va a ser un gran tema de la campaña del Congreso. Y algunos de los que están aspirando al Congreso no lo han entendido, están todavía en la nebulosa, pensando más en la fotico, en la imagen, en un montón de cosas que son importantes o relevantes desde el ejercicio electoral, en marketing político, pero desde el contenido, desde lo que hoy está movilizando la mayoría del voto en Colombia, hay algunos que todavía no aterrizan y no entienden ese metarrelato, incluida la oposición, quien lo ha visto de manera facilista y quien simplemente Petro se levanta por la mañana, mira el sol y dice que el sol sale por oriente y ya están encima diciendo que no, que eso es mentira, que el sol sale por occidente, y están más obsesionados es por llevarle la contraria a un gobierno, pero no hay nada peor que la polarización que hace perder criterio a las personas, sobre todo con un nivel educativo más alto, periodistas, líderes políticos, empresarios, para poder entender que la figura presidencial per se, así esté en mi oposición o en otra orilla política, pues en un momento determinado es quien está ejerciendo el gobierno, que merece un análisis de alguna manera deseable o objetivo, con el ánimo de poder lograr ir al fondo de lo que quiere proponer. Creo que Gustavo Petro es un político muy hábil, es un político que no se puede leer a la luz
el ejercicio político de la política tradicional. Él trabaja con base en una teoría que es la teoría del caos, y desde el caos gobernó Bogotá, desde el caos trata de gobernar Colombia en decisiones a veces incomprensibles para la ciudadanía, pero que generan una alta polarización. Entonces yo sí estoy viendo un 26 muy caracterizado por dos polos de opinión agresivos y una desaparición del centro, no solamente ideológico, sino el del ejercicio de la movilización colectiva. Miguel, una de la oposición y otra del gobierno. De la oposición, a nosotros le preguntábamos aquí, yo particularmente le pregunté aquí al exmagistrado del Consejo Nacional Electoral, al doctor Mejía, si estos senadores que votaron en contra de la consulta popular iban a tener alguna especie de retaliación de parte de sus electores. Y él me decía que eso es muy difícil, que aquí todavía opera mucho el cacicazgo y las empresas electorales. Es decir, que, por ejemplo, una persona como Efraín Cepeda, es que se llama el presidente del Consejo, va a garantizar su permanencia en el Consejo las veces que él se queda necesario. Eso por un lado. Y por otro lado, quienes dicen que lo interesante de este debate de la consulta popular es que Petro le dio al ciudadano la posibilidad de hacer gestión política y de que el debate se vaya a las calles. ¿Eso sí se puede interpretar así? Ahí, Javier, yo veo dos preguntas. La primera en relación con lo electoral, digamos que indudablemente pues hay que decirle al ciudadano que digamos la factura política hoy está más plasmada en términos de respaldar o no respaldar a Gustavo Petro, ¿cierto? Y eso es real. Hoy hay un sector político que está claramente definido en un espectro y otro que está definido en otro espectro. Sin embargo, muchas veces uno al mirar estos temas desde el ombligo antioqueño, por decirlo de alguna manera, pues uno trata de entender que hay una polarización favorable a la derecha, pero ya cuando uno recorre Nariño, Cauca, Chocó, zonas de Soacha, el sur de Bogotá, algunos sectores del país, empieza a encontrarse con una postura de defensa también recalcitrante de las políticas de Gustavo Petro, que apalancan a ciertos candidatos a Cámara y Senado que son afines al pacto histórico o a sectores del Partido Verde o incluso liberales que son cercanos o que han votado las reformas y que incluso han utilizado la publicidad de la votación positiva a las reformas para llegar a sus propios nichos electorales. Entonces yo creo que ya hay que mirar la óptica del país con una mayor amplitud para poder entender esto de un lado. Del otro sí, el Congreso sigue siendo una elección donde opera muchísimo la máquina, donde hay ciertos caciques, donde hay ciertas figuras políticas, en el caso de Antioquia hay varios, que se van a reelegir más allá de apoyar o no apoyar al gobierno Petro, incluso en Antioquia, teniendo una clientela, teniendo una operación política. Cada vez creo yo que va a aumentar mucho más el voto de opinión para un Congreso, pero recordemos que en ese mes de marzo vamos a estar votando unas consultas presidenciales que son jalonadoras de un ejercicio que es realmente muy complejo. La elección del Senado y la Cámara se da bajo una complejidad muy alta y no mucha atracción. Roger lo decía ahorita, una popularidad del Congreso bajísima, e incluso el de Colombia es uno de los congresos con más alta popularidad. Entonces, en ese orden de ideas, yo creo que sí hay unas personas que pueden garantizar más fácil su curul a partir de máquina y el castigo de la opinión no se da tanto en un voto parlamentario, Javier. La segunda pregunta, qué pena que me encarreté con esta pregunta y no la recuerdo. Es que si el debate de la reforma popular está en las calles. No, Javier. Lamentablemente los temas más importantes de este país, sea a favor o en contra del gobierno, que tocan el bolsillo y la realidad de los ciudadanos, siguen estando por fuera de las calles. A mí me da mucha tristeza porque pues, yo tampoco esperaba y no deseaba una manifestación social con un saldo de víctimas, heridos, bloqueos, parálisis como la que tuvimos entre 21 y 22. Sin embargo, sí, para ciertos temas que son de vital importancia para la ciudadanía, a mí me gustaría que hubiera un debate con una movilización más fuerte, con una postura de ciudadanía más fuerte, pero hemos visto una adolescencia de líderes ciudadanos opinando con criterio, con posturas. Hemos visto algunos dando posturas, pero desde la polarización para movilizar, desde el odio para movilizar, tanto desde el sector gobierno como desde el sector oposición. Pero me parece que a este tema le ha faltado mucho más digestión. He visto muy ausente a la academia, he visto muy ausente a los centros de pensamiento, he visto muy ausente a ciertos sectores.
que lamentablemente les da miedo, se mueren del terror de salir a opinar frente a un tema, precisamente por los amores y odios que genera el debate polarizado y polarizante que impide una mirada más técnica a estos temas, Javier. Miguel, usted es estratega, ha asesorado campañas aquí en el exterior y usted mencionaba un ejemplo de esto de el presidente dice que salió el sol y la gente dice que eso es mentira. Ese ejemplo me sirvió para la pregunta que le voy a hacer es, ¿está equivocada la oposición en cuanto a los aspirantes a presidencia en poner a sonar tanto a Petros porque dijo, porque no dijo, porque se puso un reloj, porque llegó, porque no llegó tarde, como todos los presidentes? Por ejemplo, vemos a una candidata como Vicky que menciona a Petro yo no sé cuántas veces en el día. ¿Están equivocados y antes están haciéndole un favor a Petro nombrándolo todo y poniéndolo, digamos que en bandeja de plata en los medios de comunicación y a los ojos de la gente? Germán, lo que pasa es que cuando se trata de la estrategia, pues hay que pensar no solamente en la estrategia que tú planteas como figura política para poderte dar a conocer a tu nicho, ¿sí? Sino que también resulta clave la elección de un adversario, de un rival, de una forma de pensar frente a la cual tú te opones y planteas tu propia postura. Entonces, cuando uno analiza posturas como la de Vicky Dávila, posturas como la de, digamos, el mismo presidente Petro, pues tiene que entender el modelo desde el cual se plantea su propia estrategia política, ¿sí? Y allí, obviamente, lo que usted plantea puede favorecer a una figura política que trabaja una teoría como la teoría del caos, como Gustavo Petro, pero podría desfavorecer a una figura política como la de Iván Duque, un hombre que era, digamos, trabajó un gobierno más desde lo técnico que desde lo político, que no le apuntó mucho a la movilización o a la construcción de un matiz político. Hoy vemos, por ejemplo, las enormes brechas que hay entre el expresidente Álvaro Uribe y el expresidente Iván Duque. Así muchos no la vean, así los vean en un polo parecido, hoy son el agua y el aceite a nivel de matiz político, pero son dos figuras muy distintas desde el ejercicio. Una figura como la de Gustavo Petro, planteada desde la teoría del caos, planteada desde una ideología progresista de izquierda, que le apunta mucho más al relato y a la narrativa callejera, a lo reactivo, a llamar la atención. Hemos visto lo del Consejo de Ministros, la utilización de la simbología y la narrativa en muchas de sus posturas públicas, la forma a través de la cual reacciona frente a muchos de los temas en los que se va contra las ramas del poder político, público, contra las mismas cortes. Le favorece muchísimo, digamos, lo que llamamos en comunicación la hiperventilación comunicacional que hace un rival, ¿sí? Pero también ese rival no es que sea incauto al nombrar como enemigo a este porque le está hablando a su nicho político, ¿sí? Y desde ahí se fortalece. Yo creo que una figura, pues si hablamos en blanco y negro, desde las encuestas, desde las mediciones reales, no todas las mediáticas, que algunas son muy mentirosas, lamentablemente, o las que circulan por ahí en redes, yo creo que el crecimiento y la estabilidad que está teniendo una aspirante como Vicky Dávila ya está trascendiendo la fama Gilinski, la fama revista, la imagen de la persona que dirigía una revista, y está entrando en un terreno donde hay un área de probabilidad que es innegable, y esa área de probabilidad se la está dando un caballo de batalla como atacar a Gustavo Petro de cara a su nicho electoral, ¿sí? Y de cara incluso a cautivar un poco el centro, porque es indudable que las figuras de derecha que no le apunten a cautivar de alguna manera el centro no tienen probabilidad alguna de llegar a la presidencia de Colombia. Miguel Jaramillo Luján, qué bueno haberlo tenido nuevamente con nosotros, pues la respuesta que usted nos da nos permiten decir con tranquilidad, lo volveremos a invitar. Es necesario tener con nosotros personas como usted, porque nos ayudan a tener un conocimiento mejor de lo que es la política, y ojalá la gente fuera tan reflexiva que lo escuchara usted y viera yo dónde estoy, yo cómo hago, yo cómo participo, en fin, porque de verdad que nos ayuda con eso de que queremos nosotros, que es construir un poquitico de cultura cívica, cultura política. Miguel Jaramillo, qué buen hombre. De nuevo le agradezco por estar con nosotros aquí en Clicracia. Roger, muchísimas gracias a ti y a todo el equipo. Para mí siempre es un placer poder compartir por acá mis opiniones y poder, digamos, también enriquecerme por parte de las de ustedes. Que tengan un feliz fin de semana. Hasta luego. Hasta luego, Miguel. Andrés Jaramillo Luján, estratega político.